que nos trae Paula es la que nos debe llevar a nuevas reflexiones de los caminos de la reforma a la salud. Aquí hemos insistido desde el comienzo que en Colombia urge una reforma, que sea la que propone el gobierno o que sea otra, pero urge. Uno, para garantizar que la salud llegue a muchos más colombianos. Dos, para que una persona que está, no lo sé, en el departamento del Meta no tenga que venir hasta Bogotá para hacerse un tratamiento, para hacerse un seguimiento médico, para que de verdad haya una distribución mucho más equitativa de los espacios donde se garantiza la salud de los colombianos y sobre todo para que no sea esta un paseo de la muerte o una eterna espera, Andrea, que es algo que es insoportable. Sí. Pero hay que mirar el sector de los trabajadores de la salud. Sí, claro, y sobre todo lo retomaba porque es una frase reiterativa de la salud en la Colombia profunda de la que habla el presidente Gustavo Petro y de cómo con su proyecto y con su propuesta de reforma a la salud también se pretende hacer énfasis a esa salud para que llegue a los rincones de Colombia donde no existe normalmente este derecho que debería ser universal. Y por eso hablamos, Paula, de los médicos rurales, que usted lo ha titulado de una manera que es muy diciente. La tragedia de ser médico rural en Colombia. Así es, Andrea, pues justamente a esta hora tenemos en línea a varios invitados. Quiero primero ir con el doctor Wilder Castiblanco, él es médico ginecólogo y presidente de SOS Colombia, que justamente hace estas denuncias y recoge todas las denuncias que tienen los médicos a lo largo y ancho de nuestro país. Así que, doctor Wilder, gracias por estar en Sigue la W. Y antes de irnos con los médicos en el departamento de Caquetá y de La Guajira, yo quiero que usted rápidamente nos diga qué tan frecuente es esta tragedia que están viviendo los médicos que están haciendo el rural en nuestro país. Buenas tardes, Paula, y a toda la mesa de trabajo. Mira, esto es una situación que se viene presentando desde hace mucho tiempo. A nivel nacional, desde los departamentos más olvidados como los categoría 1, pues se viene presentando de que día a día el maltrato, el abuso, las condiciones laborales de nuestros médicos rurales son deplorables. Hoy en día encontramos que desde que se inició el rural en Colombia, con la ley 50 del año 81, pues se han venido haciendo reformas por diferentes circulares y decretos, pero nos quedamos en el pasado. En esa época, obviamente, lo que se está buscando es que podamos llegar a las zonas de difícil acceso y más que todo con estos muchachos. Pero encontramos una cantidad de situaciones donde no les permiten cambiar un turno, donde no les permiten enfermarse porque no les valen las incapacidades, no les permiten salir a su casa, no les permiten un permiso, están peor y prestando una disponibilidad de que ya la función pública, eso se pronunció en el año 2021, en el 2022 y 2023, pero parece que los gerentes de los hospitales o no están enterados o hacen caso omiso y a estos muchachos ya no los ven como trabajadores, sino como esclavos. Caso reciente es el que a continuación ustedes van a conocer en el departamento del Caquetá, en Cumarillo y en el departamento de Guajira, en el municipio de Uribia, donde son situaciones aberrantes que no podemos permitir que se sigan presentando. Wilder. Sí, doctor Wilder, justamente me quiero ir con la doctora Salomé López. Ella es médica rural en Uribia, en el departamento de La Guajira. Así que, Salomé, gracias por estar en Sigue la W. Y bueno, cuéntenos cuál es su caso, a usted le han dejado de pagar, cuáles son esos abusos por los cuales usted hoy está acá en la W Radio. Hola, mi nombre es Salomé López, gracias por brindarme la oportunidad de hablar. Yo tuve múltiples inconvenientes en Uribia, en La Guajira, pues con una situación donde pedí y solicité un permiso, el cual fue respondido y que la única forma yo lo podía obtener era pues llevando un reemplazo. Dicho reemplazo llegó, cumplió las funciones, pero posterior a esto, quien yo creía que era mi gerente comenzó a escribirme y a decirme pues que mi contrato quedaba completamente cancelado. Y ahí es donde comienzan como que cualquier tipo de ansiedad, depresión, demasiada tristeza,
me comienzo a alterar. Regreso a mi puesto, pues llego a la sede administrativa, me comunican que no puedo volver a mi trabajo, simplemente que tengo que esperar. Esperé en un kiosco, debajo de un kiosco, sentada, y simplemente me decían como que te van a salir callos aquí, o vete, te damos la respuesta después. Nunca me la dieron de manera formal, si podía volver a mi trabajo o si no podía volver. Tuve que llegar a comunicarme con la Secretaría de Salud y meter un derecho de petición en Procuraduría General, el cual fue respondido una vez a mí me despidieron de la compañía. ¿Por qué? Porque yo coloco en la queja en Procuraduría manda un escrito y es donde ellos como entidad se comunican conmigo para decirme que a mi retorno tengo que ir pues a Uribia a seguir con mis labores 11 días después de que ya yo me había comunicado e ido de manera presencial. Cuando estoy en Uribia pasa más o menos una semana, me enfermo, me intoxico y voy a la clínica, me canalizan todo, pero es como si no hubiese un derecho de que yo como médico me pudiera enfermar, porque la coordinadora y jefe directa mía lo que me dice es, avísame una vez salgas de la clínica para ver si mando el carro mañana a ver niños desnutridos. Le digo que me siento muy mal y le mando mi respaldo de historia clínica con la incapacidad laboral que tenía. Al día siguiente, esta señora se traslada de Riohacha a Uribia e ingresa a mi casa sin ningún tipo de permiso ni algún tipo de derecho policial o algo. Ni siquiera me había avisado que iba a ingresar a mi casa. De hecho, ingresó hasta mi habitación para ver si yo estaba verdaderamente enferma. Es donde la señora de la casa y dueña sale y le dice que por favor se retire de la casa porque no tiene ningún derecho a entrar. Bueno, eso pasa, yo coloco la queja, le comunico a esta señora que por qué hizo eso, que me siento amenazada, me siento ya presionada. Meses antes ya yo había tenido la oportunidad de trasladarme a un corregimiento de Uribia, por lo menos a 6 horas de ahí del municipio de Uribia, donde me salieron unos tipos armados, intervinieron el vehículo donde íbamos todo el equipo médico, nos quedamos atascados, nos tocó, eso, eso allá es muy común que los médicos vivamos eso, que nos toquen quitarnos los zapatos, remangarnos el pantalón y comenzar a empujar los carros y ya ellos están acostumbrados a eso. Viví paulatinamente todo este tipo de amenazas y de acosos laborales, donde era rumor de pasillo, donde me presionaban, donde tenía que cumplir de pronto horarios sin ser un horario, mis horarios eran de lunes a viernes, entonces ya se tornaban a que tenía que también ir los sábados a llenar historias o a quedarme sentada ahí solo por cumplir un horario. Entonces fueron bastante hostigantes los momentos que viví. De hecho, tanta persecución y todo me llevó a que los fines de semana ya no estuviera tranquila. Cabe resaltar que yo soy de Cartagena, yo no soy de allá. Y llegaba a tomar pastillas simplemente para dormir y no pensar de lo que me estaba pasando y pedir citas médicas con psicología para Salomé. tener terapia porque no vivía la vida en Sí, paz. Salomé, pero entonces usted nos dice que finalmente sale de esta institución. ¿Cómo se llama la institución que la recibe a usted, en donde tiene todo este tipo de problemas, en donde usted dice que se siente explotada? ¿Cómo se llama y cómo usted entonces renuncia o cómo fue esa salida suya de allá? Prefiero reservármelo por mi tranquilidad y por mi salud mental. Reservarme el nombre. El doctor sabe cuál es el nombre, pero yo salgo porque se me abre un proceso disciplinario, porque de gerencia quisieron hacer ver que yo nunca solicité un permiso de manera regular y que nunca Coordinación de Talento Humano me dio unas directrices a seguir para yo poder obtener mi permiso. Entonces se me indica que van a abrir un proceso disciplinario, el cual fue abierto, y en ese proceso disciplinario no entra ni el empleador ni el empleado, sino que entra un señor, que también me reservo el nombre, que
comienza a dar cualquier tipo de interpretaciones acerca de lo que estaba pasando e ingresa a mi abogado. Mi abogado le pide por favor que me deje ingresar a mí como empleada y que por favor si podría dejar ingresar a la empleadora, pero este señor nunca deja que eso pase. Una vez sucede esto, le pide el cargo a la persona que estaba en la reunión y esta persona no le quiso dar el cargo. 24 horas después me llega mi carta de despido sin justa causa. Óigame, doctora Salomé, una situación como esta que usted nos está relatando, y sobre todo el hecho de que usted haya tenido, pues, o haya recibido esa carta de despido, ¿qué desarrollo tuvo o de qué forma afectó su posterior grado? Porque hasta donde sé, un médico tiene que hacer el rural para poderse graduar como médico, para poder obtener el título. Y si le afecta su hoja de vida, pues... Pues terrible. ¿Qué pasó con eso? Bueno, te cuento. Me afectó tanto que fui al día siguiente, recogí enseguida todas mis cosas para venirme a Cartagena porque mi abogado me dijo, sal de ahí, corres peligro, te vas ya sin comunicarle a nadie. Al día siguiente me traslado a una prioritaria en Cartagena, donde me dan enseguida una cita por psiquiatría para estar pues medicada y con psicología y comenzar mi tratamiento médico. Me afectó tanto que llevo 2 meses sin hacer nada, sin trabajar. Eso me ha creado un conflicto mental porque me acerco a la Secretaría de Salud de Bolívar, que han sido súper solidarios conmigo, pero necesitaba un certificado. Necesitaba el certificado de que yo había laborado mis 9 meses en Uribia, pero yo había pasado una petición y pues la institución no me la quería dar. Se demoraron los 15 días hábiles de la petición sin contestarme. Y una vez que yo decido vociferar y denunciar de manera pública y en todos los entes de difusión de cadena media, ellos deciden el día siguiente entregarme mi certificación de que sí cursé como rural. De hecho, Secretaría de Salud en algún momento le expuse toda la situación y lo que hicieron fue liberarme de la plaza o si no, aceptarme una renuncia. Pero me contestaron 7 días después de que esta entidad me había despedido. Entonces, ahora me toca o esperar a que me reubiquen o nuevamente entrar al sorteo para poder terminar los 3 meses. Bueno, y pues, aún así me quedaron debiendo de mi liquidación, me liquidaron totalmente mal. O sea, fatal, fatal. Bueno, pues Salomé López, gracias por estar en Sigue la W y quiero que terminemos con el doctor Andrés Felipe Hincapié, él es médico rural en Cumarillo, en Caquetá. Gracias, doctor Andrés, por estar en Sigue la W y rápidamente cuéntenos cuál fue su caso, por qué está denunciando hoy aquí. Buenas tardes, un cordial saludo para todos, agradecerles por brindarme este medio pues para hacer viral mi caso porque ha sido un caso bastante grave que ha afectado a mi salud mental. Básicamente el Ministerio de Salud a mí me asignó a realizar mi rural en Curillo, Caquetá a partir del 3 de septiembre. Yo llegué a esa institución, en la institución encontré que había muchas irregularidades con lo del tema del manejo de pacientes y diversas situaciones que se presentaban allá que afectaban como tal darle un adecuado manejo pues a estos pacientes. El principal problema que presenté fue con el coordinador de esa sede, que es un jefe de enfermería, Armando de Jesús, cuando en múltiples ocasiones les manifesté lo que estaba sucediendo con respecto a los manejos, nunca quiso hacer nada, llegó al punto de que un día yo necesitaba remitir, o sea, fueron varias situaciones similares a la que voy a contar, pero esta es como la que rebosó la copa. Yo necesitaba remitir una materna que ya tenía indicación de manejo quirúrgico, estaba en trabajo de parto, la paciente ya estaba en la ambulancia, ya iba a ser remitida como tal en la ambulancia medicalizada. Resulta y pasa que el señor frenó la ambulancia, impide como tal de que el conductor de la ambulancia lleve a la paciente hasta Florencia Caquetá, que era donde iba a ser atendida, argumentándome que yo debía atender ese parto ahí, que ese parto a él le servía facturar ese parto en la institución, o sea, sin importar los riesgos que corría a la materna, sin importar nada.
Esa fue una de las situaciones por las cuales yo decidí hacer una denuncia interna ante la gerencia en la institución. Eso todo quedó por escrito de la situación que se había presentado y otras más relacionadas a este personaje. Felipe, Posteriormente, señora. Andrés, sí, pero entonces para entender bien, usted va en la ambulancia con ella y la iba a llevar al hospital de Florencia Caquetá, pero ¿quién es la persona que le dice a usted, no, tenemos que parar acá y a mí me funciona económicamente atender este parto acá? ¿Quién le dice eso? Yo estaba de turno de urgencias, mi colega, el otro rural, pues a él le correspondía llevarla en el traslado como tal apoyo de médico en la ambulancia. El jefe de enfermería, el señor Armando de Jesús, que él era el coordinador de esa sede, él me dice que yo no debo hacer ese traslado, que a él le sirve facturar como tal ese parto en la institución, lo cual me opuse porque pues es una falta gravísima que un personaje de estos ponga en riesgo la vida de una persona simplemente por un tema económico. Por eso yo decidí hacer como tal la denuncia interna ante la gerencia de lo que estaba sucediendo. Al mes aparentemente hicieron apertura de un proceso de investigación. Posterior a que le hacen la apertura de investigación ese mismo día, me llama vía WhatsApp a amenazarme diciéndome que yo era un simple rural, que él no tenía nada que perder, que yo estaba en Curillo y que él podía hacer conmigo lo que quisiera. Técnicamente me estaba pues amenazando. Por lo cual yo decidí ir a la fiscalía. En la fiscalía le coloqué una denuncia por amenazas, pero hasta la fecha no hicieron absolutamente nada de eso. Ese fue el primer problema que presenté en la institución. Posteriormente a eso, el otro problema que es el más grave es con el tema de la contratación de nosotros médicos rurales. Resulta y pasa que cuando llegué a esa institución, nos indicaron cómo era el tema de los pagos, que supuestamente los pagan los primeros 5 días de cada mes, aparentemente, pero duramos 3 meses como tal, técnicamente sin que nos pagaran. Pasó octubre sin que no nos pagaban, noviembre que nos pagaban, por lo cual nosotros decidimos iniciar a hacer protestas. Yo pues técnicamente lideraba esa parte de las protestas. Cesamos el servicio de consulta externa porque el gerente no nos solucionaba nada. El gerente de ese momento siempre nos decía no, que el lunes iba a hablar con un senador, que el lunes iba a hablar con X o Y persona para tratar de negociar. Mientras tanto, nosotros no teníamos ni para pagar el arriendo, no teníamos ni para comer, no teníamos para absolutamente nada. En múltiples ocasiones yo les di a conocer la situación, les dije no tenemos para comer, no tenemos para seguir manteniéndonos en el municipio. A ellos no les interesaba porque teníamos que continuar trabajando, laborando normalmente. Resulta que esto es algo muy grave, que a nosotros como médicos rurales nos cancelaban los turnos a 8.000 pesos la hora, solo si llegaba paciente. Teníamos que prestar una disponibilidad de toda la noche, pero solo nos pagaban si llegaba el paciente la disponibilidad, y la disponibilidad valía 8.000 pesos, que nosotros siempre pues tratábamos de refutar ese tema porque les hacíamos referencia a que eso era el recargo que estaba por encima del pago de la hora. O sea, es un costo adicional y no era que solo nos tenían que pagar el recargo. El decir de ellos era que siempre en la S se había manejado así. Los sábados no nos cancelaban, prestábamos una disponibilidad todo el sábado, pero no la podíamos cobrar, o sea, íbamos a trabajar gratis. Aparte de eso, por ley... Doctor Andrés Felipe, Señor. perdóneme lo interrumpo, porque usted, bueno, es que nos está hilando una tras otra irregularidad, uno tras otro de los hechos que demostrarían que hacer este trabajo que debería ser para ustedes no solamente la oportunidad de aprender más, sino además de aprovecharlos para que una comunidad se pueda sentir acompañada por un médico, se convierte en una absoluta pesadilla. Pero yo quiero que nos detalle un poquito, no sé si usted o de pronto hablemos con el doctor Wilder, ¿cómo es el tipo de vinculación que usted tiene? Porque es que le digan a uno, le pagamos el turno por 8.000 pesos si llega paciente, pero si no, no. Eso ¿cómo lo establecen en un contrato? ¿O de qué manera entonces definen lo que usted puede o lo que no puede hacer, lo que usted puede o no puede decidir, que usted como médico diga, trasladamos a este paciente y que luego llegue otro y le diga, no, porque es que para mí es mejor que me paguen que esto pase acá? ¿Cómo es la vinculación de un médico rural en términos legales con la entidad que sea, pública o privada? Me imagino que la mayoría deben ser públicas porque pues son hospitales tan remotos que no creo que haya organizaciones privadas dispuestas a sostenerlos
en esos sitios? Pues el contrato como tal de nosotros, teníamos un salario básico de X monto. Ese salario por ley equivale a un trabajo de 44 horas semanales. eh, Eso es lo que indica la ley. Sin embargo, yo hice las cuentas de todo lo que yo trabajaba al mes y yo trabajaba mucho más de 220 horas, más de 230 horas al mes, que superan las 44 horas semanales. Sin embargo, eso no nos lo pagaban, porque decían que en la historia de la S nunca lo habían pagado. Eso me argumentaban en muchas ocasiones la persona encargada del tema de los pagos y eso. Entonces, pues es muy tedioso, como usted lo dijo, que uno quiere ir allá a prestar un servicio a la comunidad, mejorar todo, darle una buena atención a las personas, pero uno tiene que salir perjudicado. Y en este momento yo estoy muy perjudicado secundario a todo eso. Yo siempre les refutaba a los administrativos, en este caso a la subgerente, la señora María Eugenia Camacho, López Camacho, que ella, al igual que el jurídico, Maximiliano Merchán, pues la situación que estaba pasando, que no era como ellos quisieran, sino que era como lo decía la ley. Siempre me argumentaban que como nosotros éramos rurales, o sea, nosotros para ellos no somos médicos generales, simplemente somos rurales. Entonces que el contrato y los pagos de un rural es diferente a un médico general, lo cual es absurdo. Gracias a, pues pasó toda esta situación, yo siempre me opuse, hicimos como tal podría llamarse un paro para que nos pagaran. Incluso hay reportes en noticieros del departamento donde salgo hablando de toda la situación, exponiendo toda la problemática. Secundario a eso empieza un tema de acoso laboral en contra mía, porque siempre yo era el que me oponía a todas las situaciones mal hechas que ellos realizaban. Trataron de cambiarme turnos de un momento a otro sin justificación. Yo cuando hacía el reclamo me decían, no, es que fue por orden de tal jefe de enfermería. Llegaba a hablar con el jefe de enfermería y me decían, no, es que es de la otra jefe. O sea, nunca se ponían de acuerdo y siempre era como tratando de cambiarme los turnos o diciéndome cosas de lo que me podía pasar, que me asesorara, que podría tener problemas legales, esto, lo otro. Hasta que llegó el punto del 28 de diciembre. El 28 de diciembre yo me encontraba enfermo, tenía turno en la noche, mi colega tenía turno de día urgencias. Yo le dije a mi colega, hágame el turno de la noche, yo le hago el turno del día porque me siento enfermo y quiero ir a un hospital allá en Florencia. Porque algo que siempre nos recalcaron es que entre nosotros no nos podíamos atender, lo cual me parece increíble porque no nos valían una incapacidad. Si mi colega me daba una incapacidad o X o en la historia clínica, no era válido porque pues era mi colega. Entonces yo decidí hacer el turno de día, completé mi turno de día, mi colega hizo el turno de noche, me fui para Florencia, Caquetá. Ese día yo también les había solicitado un permiso por escrito, por correo, porque todo lo que estoy diciendo acá, todo ha quedado por escrito. Les solicité un permiso diciéndoles que tenía que hacer un trámite personal en la DIAN sobre una cuestión mía, que por eso el 29 de diciembre pues necesitaba tener ese permiso. Nunca me contestaron absolutamente nada. Sin embargo, pues el 28 de diciembre, pues el día que hice el cambio de turno, yo estaba enfermo, me ingresé a una institución de primer nivel donde me valoraron, me incapacitaron. Tuve la incapacidad. A partir del 29 en adelante yo tenía libre hasta el 3 de enero. Yo me fui pues normal, pues no envié la incapacidad como tal porque asumí que el permiso me lo habían validado. Pues yo dije, si ya tengo un permiso, pues ¿para qué envío la historia clínica? Llegué el 3 de enero, nadie me notificó absolutamente nada de que había un proceso en mi contra, no me dijeron absolutamente nada. Cuando llega el jurídico, el señor Maximiliano Marchán, llega y me cita ahí como tal a la oficina. Llego yo y de una vez me dice, usted está suspendido porque hoy mismo le iniciamos una investigación por abandono de cargo. Usted no vino a trabajar ni el 28 ni el 29, ya no trabaja más acá en esta institución, tiene una suspensión por 3 meses y se puede prolongar a 6 meses. O sea, eso quedé muy sorprendido porque le dije que no entendía qué era lo que pasaba, que yo tenía el permiso. Me dijo que el permiso no me lo habían validado. Yo les dije, ustedes nunca me contestaron nada. Igualmente yo tenía la historia clínica con la incapacidad. Él me dijo que, yo le dije, tampoco me llamaron a preguntarme qué es lo que había pasado, o sea, no me notificaron absolutamente nada, simplemente iniciaron la investigación, me suspendieron de una vez y chao.
Cuando yo reviso el documento que el señor Maximiliano me entrega, que fue un documento que hizo la señora María Eugenia, la superente de ese momento, y que fue validado por el señor Maximiliano, resulta y pasa que me estaban suspendiendo por violación y abuso sexual. Cuando veo eso, yo le hago el reclamo y que le dije que cómo así, o sea, yo a quién había violado, a quién había abusado. Resulta y pasa que el expediente de otro empleado, al cual lo habían acusado por ese tema, simplemente lo que hicieron fue cambiar el nombre de la persona y colocaron mi nombre ahí con mi cédula diciendo que era por violación y abuso sexual. Obviamente yo quedé impactado y yo quedé molesto y perdón la palabra, pero pues, o sea, el siguiente nivel. Pero Sí. venga, doctor Andrés, perdóneme, es que No, es que vuelvo y repito, es que lo suyo, así como lo de la doctora Salomé, es un rosario de irregularidades, de injusticias, incluso de faltas de respeto con un profesional que sí, pues estará terminando, estará haciendo el último paso para poder obtener su título de médico cirujano, pero es que yo no entiendo todo esto cómo pasa ante la vista de las autoridades y particularmente de una Secretaría de Salud. Porque finalmente usted presenta estas denuncias ante la Secretaría, me imagino. ¿En la Secretaría no dice nada? Ahí es donde voy, o sea, termino la parte de ese día. Cuando yo le hice el reclamo de lo del tema de violación, él me quitó el papel de una vez y me dijo, no, es abandono de cargo. Y fue y lo cambió y me entregó otro papel. Fue cuando pues, yo traté todo el tiempo de argumentarle de que no entendía por eso. Él me dijo que él no le importaba, que yo ya después veía qué hacía, pero que yo ya no trabajaba más ahí. Algo que me parece muy grave porque ya cuando me entregaron el otro papel me estaban acusando de que yo había violado el derecho fundamental de la salud de los pacientes, o sea, técnicamente como si yo no hubiera atendido pacientes. Cuando está en el historial de toda la atención, los pacientes que yo atendí, los pacientes que se atendieron, no hay ninguna queja de ningún paciente donde diga que el doctor no me atendió, no pasa nada de eso porque ese día hubo cobertura normal del servicio. Entonces pasó eso, tuve que contratar un abogado. De paso me dijeron que no me iban a pagar sueldos porque la suspensión me quitaban los sueldos, yo ya no tenía que ir más a la institución y que tenía que conseguirme un abogado y defenderme. Pues conseguí un abogado, mi abogado presentó la incapacidad médica, presentó absolutamente todo. Ellos argumentaron de que mi incapacidad era falsa, ya notificaron al hospital, el hospital les entregó todo el tema. Ellos seguían diciendo que era falsa simplemente que porque no habían facturado a la EPS la atención. Cuando se les argumentó de que pues yo no tengo la culpa de que si la entidad factura o no, eso no es tema mío porque ya eso es un tema administrativo. A uno lo único que le va a interesar es, se atendió el paciente, se le brindó la historia clínica, está todo eso. Entonces, desde ese momento ha estado todo el tema de que me tienen suspendido desde el 3 de enero, no me han validado toda mi defensa, la he realizado, por lo que una acción de tutela el juez me la negó cuando se le argumentó todos los derechos fundamentales que me estaban violando, me la negaron. A la Secretaría de Salud ya llevo 2 peticiones solicitando la exoneración, argumentándole con pruebas, porque es que lo que estoy diciendo acá no es porque yo me lo estoy inventando, sino que porque tengo todo escrito, incluso tengo audios también, donde de todo lo que ha pasado, la Secretaría de Salud ya 2 veces me la ha negado diciendo que esa no es una causal para exonerarme. Les notifiqué, me amenazaron, me hicieron esto, no me pagan. Doctor, y la Secretaría de Salud... Doctor sí. Andrés, no, es que yo estoy sin palabras. Pero ya entrados, digamos, en esta situación y en esta profundidad del relato, yo quiero que usted me hable del gerente de la ESE en donde usted trabajó. Esta persona, ¿estaba o no capacitada para gerenciar una ESE? ¿Hacía o no bien su trabajo? Usted es médico, de pronto no tiene que saber todo el quehacer de un gerente de una entidad de este talante. Sin embargo, para usted, ¿lo estaba o no lo estaba? O, como ya lo denunciamos hace unos días, en otra zona del país, en realidad es una persona puesta por un político que maneja una plata, no se sabe si bien o mal, pero que en realidad no sabe administrar un hospital. Pues creo que
creo que ya con lo que estoy relatando, la gente puede entender de que, o sea, una entidad donde le violan los derechos a los trabajadores, donde le violan la dignidad a una persona, donde lo acusan, por ejemplo, en mi caso, que inicialmente de violación, o sea, un delito tan grave, donde no le pagan, no le remuneran a los empleados y por el contrario los tratan mal, donde los amenazan, permiten que los empleados los amenacen simplemente por hacer el buen trabajo. Sabes que eso es lo más triste y es lo que más lo indigna a uno, porque muchas veces se quejan de que los médicos que son mala gentes, que son groseros, que no atienden bien, pero vea, uno cuando quiere ir a una institución a hacer las cosas bien, vea cómo le pagan. O sea, uno termina perseguido, termina que abusen de los derechos de uno, de que la salud mental de uno esté afectada, porque estoy en seguimiento por psiquiatría. Es algo vergonzoso lo que voy a contar pues, o sea, nunca quise llegar a estar en una situación de esas, pero desgraciadamente han llegado momentos en que tuve crisis, que tuve que llamar a la línea amiga por intento de suicidio. La Secretaría de Salud ya sabe de mi caso, sabe de mi conducta porque las psicólogas de la Secretaría de Salud me han ayudado por las situaciones tan graves en salud mental por las cuales me encuentro y hasta el momento la Secretaría de Salud en sí no se ha pronunciado de nada sobre mi caso. O sea, permiten que abusen de uno después de que uno dura 6 años en la entidad, en una universidad, estudiando. Saben, como muchos saben que en Colombia estudiar medicina para algunos es muy costoso y muchos no tenemos los recursos. Yo por lo menos tengo una deuda del ICETEX de más de 100 millones de pesos que en este momento tengo que empezar a pagarla y no tengo con qué pagarla porque me quitaron mis salarios. En este momento no tengo ni siquiera a veces para comer y eso porque no tengo otros ingresos. No tengo nadie más que me ayude con ese tema. O sea, es muy tedioso que uno, el Ministerio de Salud lo envía a uno a prestar un servicio allá. Uno va con la actitud de mejorar, de ayudar a la gente, que para eso uno se forma como médico, para ayudar a la gente, no por plata. Uno trabaja para ayudar a la gente, pero uno también tiene responsabilidades. Pero permiten que lo pisoteen a uno, permiten que lo amenacen, que abusen de uno. Y cuando uno les pide ayuda o que hagan algo, que investiguen, que busquen los entes de control, pues valga la redundancia, para que hagan un control de estas situaciones, simplemente le dan la espalda. Porque una de las respuestas de la Secretaría de Salud, que está ahí por escrito, es que no es problema de la Secretaría de Salud la cuestión financiera de la entidad. O sea, ellos son los que me envían acá, pero no es problema de ellos si yo estoy pasando malos momentos, aguantando hambre o si me están amenazando o cualquier cosa. O sea, perfectamente a uno lo pueden hacer y como ya ha pasado muchos, ustedes han visto noticias de que muchos médicos rurales los han asesinado cuando están prestando el servicio. Doctor Pero Andrés, vea, doctor sí, Andrés, perdón, lo interrumpo. Es que su relato es aterrador, insisto. ¿En algún momento a usted le hablaron de pronto hacerse apadrinar por un político, por alguien poderoso, ya sea en la región, ya sea a nivel nacional, para hacer más fácil este paso suyo por el rural? la verdad no, porque yo, pues digámoslo así, desconozco, no soy una persona muy conocida y pues yo les soy claro, yo no quería volver al Caquetá porque yo soy sobrino de un médico reumatólogo, Fernando Vela, que asesinaron hace unos años acá en el Caquetá. Por lo mismo yo no quería volver acá al Caquetá, pues no tengo ningún otro apoyo, no conocía a nadie que me ayudara con ese tema, pues con referente al apoyo que usted me menciona como para que me colaboraran con el rural, o sea, pues nadie me había ofrecido eso. Lo que sí me ofrecieron después de este problema es que muchos médicos a nivel nacional, en este caso el doctor Wilder Castiblanco, se enteraron de mi caso y de mi situación, porque, o sea, yo acá trato pues, de hablarles de la mejor manera, pero creo que nadie puede entender lo que uno está sintiendo en este momento donde le violan los derechos, abusan de uno, donde hay días, como les decía, que tuve que recurrir a ese tema de la línea amiga porque yo ya estaba desesperado ese día y ya estaba decidido. Abominable. Todo esto es abominable, doctor Andrés. Permítame, porque yo quiero volver con el doctor Wilder Castiblanco, que es el presidente de SOS Colombia. Paula, ¿SOS Colombia qué es? Es como una agremiación, Juan Pablo, que recibe todas las denuncias de los médicos y de temas en salud en general en el país. Doctor Wilder, este caso
del doctor Andrés, el caso de la doctora Salomé, ¿se replica mucho en todos los casos o en una gran cantidad de lugares a donde van los médicos a hacer su rural? Juan Pablo, antes de contestarte, quería hacerte una referencia. Ya el doctor Andrés y la doctora Salomé, ya ellos son médicos graduados, ya ellos pasaron por su... Para que les den el registro médico, tengo entendido, tienen que hacer el rural, es para que les den el registro, ¿no? El registro médico para simplemente una formalidad. Y de esa formalidad el gobierno se ha valido, y no estamos hablando de este gobierno, estamos hablando desde el año 81, se han valido con el tema de que hay que llevar a estos muchachos a las zonas rurales dispersas, a la de difícil acceso, para que puedan llevar salud. Eso no es ninguna justificación. Los que pasamos por eso, porque yo también lo pasé por abusos, pasé por explotación, pasé porque este tema de que los salarios no es nuevo. Eso viene desde hace rato, viene minando, pero el gobierno nacional, el Ministerio de Salud y todos los entes departamentales y municipales tienen oídos sordos a esto. Esto es una situación que se replica a nivel país, desde el Atlántico hasta el Amazonas y desde los llanos orientales hacia la parte del Catatumbo. Eso se repite, se ponen quejas. Si ustedes se toman el trabajo, miren en función pública la cantidad de solicitudes que hacen los muchachos referente al trato que le hacen, porque la jornada laboral, la ley 1164 establece de que los rurales a nivel nacional están para eso, pero también establece de que ellos están sometidos bajo la legislación laboral colombiana. Vemos que estos muchachos los ponen a prestar disponibilidad 24 horas al día, los 365 días al año. Están peor que los militares. Por favor, estos son muchachos que han sufrido en carne propia el tema de la preparación en la universidad. Muchas son 6 años, otras son 7 años para llegar a ser un rural, como lo dice Andrés Felipe. De pronto algo que se le pasó, este muchacho está tan tocado en su salud mental, cuando llamó a la línea amiga, a la línea psicológica, un colega del Caquetá me dice: Wilder, presta la atención porque ya él tuvo un intento de suicidio. Entonces, esto es tan grave y las secretarías de salud departamental o municipales simplemente no van a hacer nada, porque esos gerentes de estos hospitales son nombrados por el gobernador o por el alcalde de turno. Entonces ellos no van a solucionar. Lo que sí nosotros necesitamos, Juan Pablo, Paula, la mesa de trabajo, que esto necesitamos escalarlo a nivel de Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud tiene la obligación de, así como está presentando en la reforma a la salud, que está presentando el artículo 111 y 112 que presentó, que no solamente el rural ya van a ser para los médicos, enfermeras, odontólogas y bacteriólogos. Ellos en el 2023, el año pasado, a finales del año pasado, sacaron una nueva circular donde dice de que se amplía para las fisioterapeutas, para los optómetras, para terapia física, terapia ocupacional, terapia respiratoria, química y farmacia. O sea, que ya los maltratados no van a hacer estas 4 profesiones, van a ser en total 11 profesiones. No es mandar a los muchachos allá para ahorrarle al gobierno en términos económicos, porque es que una de las obligaciones de estas entidades, llámense particulares o llámense del Estado, es que tienen que garantizar, primero, el dinero, tienen que mostrar un presupuesto, un certificado de disponibilidad presupuestal para poder cubrir eso. Doctor Wilder, yo quisiera saber, ¿existe algún artículo, algún documento, ya sea del Ministerio de Salud o de alguna entidad de esta rama, que diga exactamente cuáles son las reglas que debe cumplir un médico que esté haciendo el rural, o simplemente ellos van y están a la merced de los gerentes de cada municipio? Claro, eso está establecido en la ley 1164 y habla de los derechos de los rurales y habla de las obligaciones de los rurales.
Si yo te puedo mencionar recibir la inducción antes de iniciar el rural, y da tristeza, da risa cuando los muchachos dicen, terminé mi rural, apenas es que me están citando para hacer la inducción después de haber hecho el rural. Tienen que garantizarle el pago, tienen que garantizarle la jornada laboral con descansos, la seguridad social. Eso no se está haciendo. Y el peor de los casos es que a muchos los contratan por OPS, que está mucho más por fuera de lo que debe ser la reglamentación que estos muchachos deben tener en materia laboral. Entonces, de verdad, yo les agradecería inmensamente de que esto no quede aquí. Debería, ojalá... No, mire, doctor Wilder, perdóneme. Doctor Wilder, es que yo le voy a proponer algo, porque además usted está aquí ayudándonos a tender puentes y usted nos ha ayudado a hablar con Salomé, con la doctora Salomé, con el doctor Andrés Felipe. Vamos a seguir con esto. Ayúdenos a contactar más médicos rurales. Ayúdenos a hablar con más personas que nos permitan mostrar una cara de esto que no debería ser. Porque uno entiende que a través de una ley como esta, la del 81, o lo que buscan de ampliar las profesiones que tengan que ir a hacer el rural, sí hay una buena intención. Pero la buena intención no debe ser lanzar allá a unos jóvenes que están graduados, recién graduados o a punto de graduarse y decir, vayan y se defiendan contra unas fieras políticas que les importa un carajo el tema de la salud. La gracia es que si van a hacer ese trabajo, que tengan dignidad, que trabajen correctamente, que puedan hacer su trabajo y sobre todo colaborar, como nos decía Andrés Felipe, a llevar salud a los lugares más apartados del país, pero que esto se haga de una manera correcta y digna para los trabajadores del sector salud. Entonces, ¿le parece, doctor Wilder? Busquemos más casos y ayúdenos y los seguimos presentando para que esto sea una realidad que retumbe en toda Colombia, ¿le parece? Claro que sí, Juan Pablo, yo te agradecería inmensamente, y no solamente estamos hablando del tema del rural, a nivel nacional, mucho atropello entre los profesionales, desde el auxiliar hasta el subespecialista. Vemos casos aberrantes donde la gente, un caso puntual en Barranquilla, un urólogo de trayectoria se suicidó porque no pudo más con las deudas, porque es que una persona que trabaja muchas veces a nivel nacional piensan que nosotros, los trabajadores de la salud, estamos tapados en platas. Mentira, estamos tapados en deudas. Y te está hablando un especialista con una subespecialidad donde muchas veces nos vemos sometidos a decir, y muchas veces en la cabeza cualquiera de nosotros se nos piensa, ¿yo para qué estudié esta vaina? Sí, te da satisfacción personal, porque te da satisfacción personal cuando tú sacas a una persona adelante que está ahí en el borde de la muerte, pero también te causa una cantidad de tristeza, de emociones encontradas, de salud. La salud mental de nosotros está por el piso. Es algo que nosotros, como trabajadores de la salud, la gran mayoría, tú te sientas con la gran mayoría de los trabajadores y te vas a dar cuenta, y no estamos hablando del médico, estamos hablando del auxiliar. No, es que además a veces nos falta visión, doctor, para pensar en todas las profesiones que están dentro del universo de la salud: bacteriólogos, auxiliares de enfermería, enfermeros, fisioterapeutas. O sea, esto es tan grande, tan amplio, que por eso yo quiero que esto avancemos, porque aquí hay que pensar es en el bienestar de una comunidad, que es la comunidad médica en general, pero es que si los médicos están bien y funcionan bien y se pueden llevar a las zonas más apartadas, pues es todo el país el que gana. Doctor Wilder, muchas gracias por estar con nosotros, una buena tarde. También gracias a la doctora Salomé, al doctor Andrés Felipe. Paula, sigamos con esto. Sí, señor, sigamos vamos con a esto seguir. porque no podemos seguir mirando para otro lado cuando ocurren cosas así.